Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con los problemas de resolviendo en clase, pero antes vamos a analizar un poco el concepto de polígono regular. A estas alturas, tú debes tener en cuenta que un polígono regular es aquel polígono que es equilátero y equiángulo. Quiere decir que la longitud de todos sus lados son iguales y la medida de todos sus ángulos también son iguales. Algo adicional que vamos a ver el día de hoy es que todo polígono regular se encuentra inscrito en una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los vértices de todo polígono regular son puntos que pertenecen a una circunferencia. El polígono se encuentra dentro de la circunferencia, como es este caso. Aquí podemos apreciar a un hexágono inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, corresponde a ser un hexágono regular. Jóvenes, si observas por acá, al tener yo ese polígono inscrito en la circunferencia, se determinan estos arquitos. A esas curvitas se le llaman arcos. Muchachos, yo puedo conocer la medida de esos arcos en función del ángulo central del polígono. Ángulo central ya lo conocemos. Mira por acá. Este será el ángulo central al cual yo lo voy a representar con alfa. Nosotros sabemos que si alfa es el ángulo central, yo lo puedo calcular de la siguiente forma. Eso es igual a 360 sobre n. ¿Qué cosa es n? N representa el número de lados del polígono. En este caso, tiene 6 lados el polígono, por lo tanto n sería 6, ¿no? 360 sobre 6, la medida del ángulo central sería 60. Ahora, muchachos, debemos tener en cuenta que la medida de todos estos arquitos serán igual a la medida del ángulo central. Quiere decir, si en este caso el ángulo central es alfa, este arquito es alfa, este arquito es alfa, por acá también, igual este arquito y también estos dos últimos arquitos. La medida de esos arcos también tienen que ser igual a alfa. Como ya habíamos visto, si n vale 6, 360 sobre 6, eso es 60. Quiere decir que cada arquito equivale a 60 grados. Y al final, si sumas todo, ¿qué cosa te debe dar? La vuelta completa y eso equivale a 360. Tener muy en cuenta eso, jóvenes. Mira, observemos por acá. Algo que vamos a necesitar para poder buscar otra solución del problema número 7 será ángulo inscrito. Eso lo vamos a ver en la parte de circunferencia, pero vamos adelantando un poco. Jóvenes, por acá yo tengo una circunferencia. Tomo el punto B y el punto A y los uno mediante un segmento de recta. Jóvenes, a esa línea BA se le conoce como cuerda. Por acá, 1B con C, jóvenes, ABC, a esta línea se le conoce también como cuerda. Estamos de acuerdo que ambas cuerdas parten del punto B y entre esas dos cuerdas se genera este angulito al cual yo le voy a llamar beta. Jóvenes, ángulo inscrito me dice lo siguiente. Si entre dos cuerdas se encuentra ese angulito beta, este arquito que proyecta será el doble. Quiere decir que si este ángulo es beta, este arquito tendrá que ser 2 veces beta. Entonces podemos colocar por aquí, la medida de este arco AC será igual a 2 beta. De forma recíproca también se cumple. Quiere decir que si la medida de este arco es 2 beta, entonces tengo que la medida de este ángulo es igual a beta. Muchachos, ahora sí pasamos a los problemas de resolver en clase. Problema 7 nos dice, calcula el valor de x si ABCDEF es un polígono regular. Jóvenes, vamos a desarrollar el problema número 7 aplicando los conceptos que hemos visto hace un momento. Muchachos, si me dicen que esa figurita es un polígono regular, debo tener en cuenta que todo polígono regular se encuentra inscrito en una circunferencia. Luego, esos arquitos que determina el polígono en la circunferencia, ¿a qué cosas son igual? A la medida del ángulo central. Para eso, lo primero que haremos será calcular la medida del ángulo central. Muchachos, la medida del ángulo central es igual a 360 sobre n. N es el número de lados del polígono.
¿Cuántos lados tiene el polígono? Puedo observar que tiene 6 lados, o sea, será 360 sobre 6. Eso es igual a 60 grados. Jóvenes, la medida del ángulo central es 60 grados. Por lo tanto, la medida de cada uno de estos arquitos también tiene que ser 60. Colocamos por acá. Este arquito es 60. Este arquito también es 60. Y así los otros arquitos también deberían ser 60. Muchachos, quiero que observes por acá la circunferencia de ese problemita. Observa la cuerda BD y por acá la cuerda DF. Por acá trazamos la cuerda BD y por acá tenemos la cuerda DF. Jóvenes, este angulito a mí me piden calcular. Ese ángulo es X. Te pregunto, ¿el arco BF a qué cosa es igual? 60 más 60, 120. Este arquito BF será igual a 120. Pero, esto es ángulo inscrito, ¿sí o no? Si este arquito vale 2 beta, ¿el ángulo cuánto mide? La mitad. Por lo tanto, si este arquito es 120, X tiene que ser la mitad. ¿Y cuánto sería la mitad? 60 grados. Ahí está, jóvenes, la solución del problema 7. Ahora, podemos desarrollar el problema 7 de otra forma. Mira, ¿tú estás de acuerdo que si es un polígono regular, la medida de todos sus ángulos son iguales? La longitud de todos sus lados también son iguales. Haremos lo siguiente, mira. Si BC vale 2 rayitas, CD vale 2 rayitas, si DE vale 2 rayitas, FE vale 2 rayitas, al igual que AF, al igual que BA. Listo. Muchachos, este angulito es ángulo interior del polígono. Este angulito también es ángulo interior del polígono. Por acá, todo este angulote también es ángulo interior del polígono. Vamos a calcular la medida del ángulo interior. Eso será igual a 180 por n menos 2. N representa el número de lados que tiene el polígono. ¿Cuántos lados tiene? 6. 6 menos 2. 180 por n menos 2 sobre n, o sea, sobre 6. Por acá simplificamos. Sexta 1, sexta de 180, 30. 30 grados. 6 menos 2, 4 por 30, 120. Quiere decir que la medida del ángulo interno de este polígono es igual a 120. 120, este angulito también es 120, al igual que estos tres que están por acá. Jóvenes, observa lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que este triángulo es un triángulo isósceles? Por lo tanto, la suma de sus tres ángulos internos tiene que ser igual a 180. Truco. ¿Cuánto le falta a 120 para hacer 180? 60. Pero por ser isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Lo divides a la mitad. Quiere decir 30 para ti, 30 para ti también. De forma similar trabajamos en este triangulito. Estos dos ángulos tienen que ser iguales porque se trata de un triángulo isósceles. ¿Cuánto le falta a 120 para hacer 180? 60. Lo divido a la mitad. Este angulito vale 30. Este angulito vale 30. No nos olvidemos de lo siguiente. Ángulo interno del polígono es igual a 120. Esto, que voy a pintar de negro, también representa al ángulo interno del polígono, que es igual a 120 grados. Listo. Muchachos, ¿estás de acuerdo que la suma de 30 más x más 30, eso tiene que ser igual a 120? Sumemos por acá. X más 30 más 30, eso es igual a 120. Tendríamos x más 60 es igual a 120. Por lo tanto, el valor de x será igual a 60. Listo, jóvenes. Tiene dos formas de resolver ese problema 7. ¿De acuerdo? Tú eliges cuál utilizas en el examen, en las prácticas o en problemitas que a futuro encuentres de forma similar. Sigamos con el problema número 8. Nos dice lo siguiente.
Calcule el valor de x si los polígonos ABCD y DCE son polígonos regulares. Muchachos, debemos tener en cuenta que los polígonos regulares son aquellos polígonos que son equiláteros, la longitud de todos sus lados son iguales, y equiángulos, la medida de todos sus ángulos también son iguales. Observando esta figurita ABCD, si es un polígono regular, no cabe duda alguna que se trata de un cuadrado, ¿sí o no? Recordar, longitud de todos sus lados, como son iguales, la longitud de todos los lados son iguales. La medida de todos sus ángulos también como son iguales. Cada ángulo es igual a 90 grados. Ángulo recto. Por acá tenemos otro ángulo recto y ese último también tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora, jóvenes, con respecto al polígono DCE, si es un polígono regular, es equilátero. Pero observa, CD vale 2 rayitas, por lo tanto CE también tiene que ser 2 rayitas. DE no se escapa, también tiene que ser 2 rayitas. Jóvenes, la medida de todos sus ángulos son iguales. Y si observamos bien, ese es un triángulo equilátero. Medida de todos sus ángulos iguales. Cada angulito es igual a 60 grados. Este angulito es 60. Este angulito que está por acá es 60. Y este angulito que se encuentra por acá también tiene que ser 60 grados. Listo. Ahora, yo quiero que tú te enfoques en este triángulo ADE, en este triangulito que estoy pintando. Observa por acá. Observa ese triángulo que estoy pintando, jóvenes. En ese triángulo notamos lo siguiente. Notamos que la longitud de dos de sus lados son iguales. Quiere decir que ese es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos correspondientes también como tienen que ser iguales. Si este angulito es X, este angulito también tiene que ser X. Muchachos, en un triángulo, la suma de sus ángulos internos, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A 180. Sumamos entonces X más X sumado con todo este angulito que es igual a 90 más 60, 150. Eso tiene que ser igual a 180. 150 pasa a restar, 30 grados. X más X, 2X. Ese 2 pasa a dividir y obtenemos que el valor de X es igual a 15 grados. Ahí está, jóvenes, la solución del problema 8. Veamos el problema número 9. Nos dice, calcula X más Y en el gráfico si el polígono es regular. Muchachos, si es un polígono regular, longitud de todos sus lados son iguales y la medida de todos sus ángulos también son iguales. Observa, 3x ¿qué cosa es? Viene a ser la medida del ángulo interno. Por lo tanto, calculemos la medida del ángulo interno, eso es igual a 180 por n menos 2 sobre n. En este caso, n tiene que ser 6 porque la figura tiene 6 lados. N menos 2 sobre n y sabemos que n es 6. Simplificamos por acá. Sexta 1, sexta 30 grados. Nos quedaría 6 menos 2, eso es 4. Y 4 por 30, eso es 120 grados. Quiere decir que la medida del ángulo interno es igual a 120. Pero observa, 3x es la medida del ángulo interno. Por lo tanto, 3x tiene que ser igual a 120. Con eso, encontramos que el valor de x será igual a 40 grados. Jóvenes, este es el ángulo interno. Por acá también es el ángulo interno, que es 120. Y por acá también se encuentra el ángulo interno, 120. Jóvenes, ¿tú estás de acuerdo que estos dos angulitos dan la media vuelta, sí o no? Entonces la suma tiene que ser igual a 180. Colocamos por aquí 120 más 4y, eso será igual a 180. 120 pasa a restar. Tenemos que 4y es igual a 60. Por último, 4 pasa a dividir. El valor de y será igual a 15 grados. Muchachos, el problema me pide calcular x más y. X vale 40, y vale 15, por lo tanto, x más y será igual a 55 grados. Listo, jóvenes. Ahí tenemos la respuesta del problema número 9.
Pasamos rápidamente al problema 10 y nos dice, mira, calcule el número total de diagonales de un polígono equiángulo, donde se cumple que la medida de su ángulo exterior es la tercera parte de la medida de su ángulo interior. Muchachos, planteamos esto por acá. Me dicen que la medida de su ángulo exterior es, o sea, es igual a la tercera parte de la medida de su ángulo interior. Es igual a la tercera parte de su ángulo interior. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y obtenemos que 3 por la medida del ángulo exterior, eso será igual a la medida del ángulo interior. Muchachos, luego lo que haremos será reemplazar la formulita de cada uno de ellos. Esto será 3 multiplicado por la medida del ángulo exterior. Medida del ángulo exterior, formulita, eso es 360 sobre n. Será igual, medida del ángulo interior, eso es 180 por n menos 2 sobre n. Hacemos lo siguiente, mira, n abajo se van. Podemos por acá reducir, mira, 180 va 1, 180 va 2. Me quedaría 2 por 3, eso es 6. 1 por n menos 2, eso es n menos 2. Ese menos 2 pasa sumando, ¿sí o no? Obtenemos ahí que n será igual a 8. Jóvenes, ¿qué es lo que me pide el problema? Me pide calcular el número total de diagonales. Jóvenes, para yo calcular el número total de diagonales, debo recordar la siguiente formulita. Número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Pero yo sé que n, ¿a qué cosa es igual? A 8, reemplazo el valor de n. Tendría 8 multiplicado por 8 menos 3 y esto sobre 2. Tenemos por aquí 8 multiplicado por 8 menos 3, eso es 5 sobre 2. 8 por 5, 40. Entre 2, el número de diagonales que puedo trazar en ese polígono que tiene 8 lados será igual a 20. Problema número 11 nos dice, en los siguientes polígonos regulares, calcule beta menos alfa. Muchachos, para desarrollar este problemita, necesito calcular las medidas tanto de beta como de alfa, restarlos y ya tengo la solución, ya tengo la respuesta del problema número 11. Para eso, jóvenes, observa lo siguiente. Me dicen que AJF es un polígono regular. Este es un triángulo que tiene que ser equilátero. Por lo tanto, si este es un triángulo equilátero, la medida de todos sus ángulos tiene que ser igual a 60. Jóvenes, solo vamos a trabajar con este angulito que está por acá y le colocamos 60 grados mide ese ángulo. Luego, quiero que te enfoques en esta figurita. AIHGF. Jóvenes, eso es un pentágono. Yo puedo calcular la medida del ángulo interno de ese pentágono, ya que es este angulito que está por acá. Esta es la medida del ángulo interno del pentágono. Y observa, beta más 60 será igual a la medida del ángulo interno del pentágono. Para eso, calculemos la medida del ángulo interno del pentágono. Formulita 180 por n menos 2. Yo sé que el pentágono tiene 5 lados. 5 menos 2 y sobre n, o sea, sobre 5. Simplificamos. Quinta 1, quinta 36 grados. Nos quedaría 5 menos 2, 3 por 36. La medida del ángulo interno será igual a 108 grados. Coloco por acá. Medida del ángulo interno del pentágono, eso es igual a 108 grados. Por lo tanto, yo puedo decir que beta más 60 tiene que ser igual a 108. Coloco por acá. Beta más 60, eso será igual a 108. 60 pasa a restar y obtenemos que el valor de beta será igual a 48 grados. Listo, jóvenes. Ya avanzamos calculando el valor de beta. Ahora nos falta calcular la medida del ángulo alfa. Para eso, jóvenes, quiero que observes por acá este angulito que voy a pintar de azul. Este angulito. ¿Tú estás de acuerdo que ese ángulo es la medida del ángulo interno del pentágono? Y yo ya lo conozco. ¿A qué cosa es igual?
a 108. Listo. Ahora, muchachos, observa este angulito que está por acá. ¿Estás de acuerdo tú que ese ángulo es la medida del ángulo interno de la figura grandota de ABCDEF? Esa figurita es un hexágono. Yo puedo calcular la medida del ángulo interno del hexágono aplicando la formulita que ya conocemos, 180 por n menos 2 sobre n. El valor de n tiene que ser igual a 6, ya que esa figura es un hexágono. Entonces será 6 menos 2 sobre 6. Simplificamos, sexta 1, sexta 30 grados. 6 menos 2, 4 por 30, la medida del ángulo interno del hexágono será igual a 120 grados. Entonces, muchachos, coloco por acá, medida del ángulo interno del hexágono será igual a 120. Pero observa, ¿tú estás de acuerdo que la suma de estos dos angulitos, qué cosa te debe dar? La medida del ángulo interno del hexágono que acabo de calcular. O sea, alfa más 108 tiene que ser igual a 120. Eso coloco por acá. Alfa más 108, eso será igual a 120. 108 pasa a restar y obtenemos que el valor de alfa será igual a 12 grados. Muchachos, el problema me pide calcular beta menos alfa. Corregimos acá. Beta menos alfa. Muchachos, restamos beta menos alfa, 48 menos 12. Eso es igual a 36 grados. Ahí está, jóvenes, la solución del problema 11. Muchachos, y para finalizar, problema número 12 nos dice, calcula el valor de x si los polígonos ABCDEF y AHGF son regulares. Muchachos, si esta figurita corresponde a ser un polígono regular, quiere decir que es un cuadrado. La medida de todos sus ángulos son iguales, son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. La longitud de todos sus lados también son iguales. Si AH vale puntito, HG vale puntito, GF vale puntito, AF también tiene que ser puntito. Si la figura grandota ABCDEF es también un polígono regular, la longitud de todos sus lados también son iguales. Pero observa, mira, el lado AF vale puntito. Por lo tanto, AB vale puntito, BC vale puntito, al igual que CD, DE y FE. Observa este triangulito que voy a pintar por acá. Observa este triangulito. ¿Eso es un triángulo isósceles, sí o no? Lados iguales, ángulos correspondientes también tienen que ser iguales. Quiere decir que si este angulito es X, este angulito también tiene que ser X. Muchachos, si calculo la medida de este ángulo, ¿de acuerdo? Si calculo la medida de este ángulo, sumo los tres angulitos, los igualo a 180 y ya tengo el problema resuelto. Jóvenes, para eso quiero que observes lo siguiente. Todo este angulito que estoy pintando de azul es la medida del ángulo interno del hexágono. Por formulita yo lo puedo calcular multiplicando 180 por n menos 2. Si es un hexágono, n tiene que ser 6. 6 menos 2 sobre n, o sea, sobre 6. Simplificamos, sexta 1, sexta 30 grados. Me quedaría 6 menos 2, 4 por 30, 120 grados. La medida del ángulo interno de ese hexágono tiene que ser igual a 120 grados. Muchachos, si observas, este angulito ya vale 90. ¿Cuánto le falta para hacer 120? 30 grados. Quiere decir que ese angulito que necesitábamos tendrá que ser igual a 30 grados. Ahora borramos un ratito esto. Lo borramos para verlo mejor. Mira, en el triángulo HAB, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180. Colocamos por acá X más 30. Eso tiene que ser igual a 180. Sumo X más X, 2X, 30 pasa a restar, eso sería 150. Por último, este 2 que está multiplicando pasa a dividir
y obtenemos que el valor de x será igual a 75 grados.